Buenas noches, amada iglesia. Es un verdadero placer una vez más estar con ustedes aprendiendo de la palabra de Dios. Sé que Dios tiene palabra especial para cada uno de nosotros. Este miércoles seguimos estudiando las 7 palabras de Jesús en la cruz. El miércoles pasado nuestro pastor Moisés comenzó hablando de la primera palabra de Jesús en la cruz. Si usted no la recuerda, ahorita la vamos a mencionar. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23:34. Hoy nos toca la segunda palabra de Jesús en la cruz. Y, y vamos a estudiar y vamos a aprender cómo Jesucristo nos da una lección aún en su posición y cómo realmente su amor es tan grande para cada uno de nosotros que lo expresa en su condición en la cruz. Y para esto, antes de comenzar, quiero que oremos para que sea Dios quien nos guíe en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo miércoles, Padre, donde tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Pero sobre todas las cosas, te agradecemos por las bendiciones que hemos recibido día a día, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, tú has estado con nosotros hasta el último momento, y sobre todas las cosas, Padre Celestial, qué maravilloso es sentir paz en medio de las tormentas cuando tú estás en el centro de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos permite estudiar tu palabra por medio de estos enlaces, por medio de estos servidores. Gracias porque podemos tener acceso, Señor, a seguir aprendiendo de ti y que esto nos llena y sobre todas las cosas, Padre, nos libera de muchas cadenas que tenemos o que podríamos tener. Gracias por el bello momento que vamos a tener, Padre, y sobre todas las cosas te pedimos que puedan bendecirnos en gran manera. Limpia mi mente, mi corazón, mi mente, Padre, que este mensaje que tú quieres transmitir sea directamente de parte tuya y que podamos recibirlo completamente, Padre. En ti nos quedamos en nombre de Jesús. Amén y, y amén. Bien, la segunda palabra que estudiaremos en esta noche es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 23, versículo 43. Esta es la segunda palabra de Jesucristo en la cruz. Pero antes de esto vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en el transcurso entre la primera palabra y la segunda palabra de Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor? ¿Quiénes eran las personas que estaban con él al lado? ¿Quiénes son los que estaban abajo? Y vamos a aprender realmente cómo Jesucristo eh, mantiene todo lo que él había predicado durante su ministerio, aún en la cruz, lo mantiene vivo y lo mantiene. Ese es el momento, eh, creo que muchos de los que estaban ahí abajo, de lo que le habían escuchado, de lo que le habían andado con él, pudieron entender cada palabra que él decía en sus prédicas y cada vez que él podía comunicarlo a sus discípulos o a las multitudes. Eh, Ese es el momento donde muchos de los discípulos entendieron cada palabra que Jesucristo les había dicho y pudieron entender realmente el mensaje y pudieron entender en qué se basaba el ministerio de Jesucristo. Vamos a leer Lucas 23, 39, 43, que aquí es donde se desarrolla toda esta historia que hoy vamos a estudiar y vamos a comprender de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios de esta manera, el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron, perdón, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús
le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es increíble la misericordia de Jesús, que aun cuando está en una condición de dolor, que ha sido menospreciado por aquel pueblo que hace unos días atrás le había recibido como rey, diciendo, si ustedes se acuerdan en Lucas 19:38, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Así lo había recibido a Jesucristo. Y hoy esa multitud le estaba abucheando, le estaba insultando y le estaba menospreciando. Pero Jesús no deja de enseñarnos aún en la condición que estaba. Jesucristo ya estaba en la cruz y ya había pasado por todas las humillaciones y castigos que se le habían ocurrido a todos los soldados romanos y aún a su propio pueblo. Y para el colmo, uno de los que estaban con él en las mismas condiciones se estaba burlando. Y a veces cuando pienso en esa situación, eh, ¿cómo es posible que alguien pueda burlarse de alguien que está sufriendo lo mismo que yo estoy sufriendo? O sea, lo que estaba sucediendo en la crucifixión era doloroso, era algo terrible. Y, y, y aquel ladrón, en vez de ver cuál era su aflicción, cuál era lo que estaba sufriendo él en ese momento, ¿verdad? Decidió utilizar las últimas fuerzas que su cuerpo podía tener, ¿verdad? Para burlarse de Jesucristo. Y a veces eso choca, ¿verdad? Porque ¿cómo alguien puede realmente tener esa actitud? Pero si vamos a la actitud de nosotros como humanos, vamos a recordar que muchas veces nosotros también hemos actuado de la misma manera. Aún en ciertas condiciones, hablamos de los demás y provocamos ciertos criterios que dañan estando bajo la misma situación que nuestro prójimo. Jesús nunca respondió a los insultos e insinuaciones de los ladrones. Desde que leemos la Biblia y comenzamos con nuestro pastor Moisés, leyendo la primera palabra, vamos a ver que el lapso que pasa entre la primera y segunda palabra son acontecimientos externos de las personas que estaban a su alrededor. Jesucristo en ningún momento eh, hace algún comentario de todo lo que está sucediendo. Cuando hacemos una comparación en los evangelios, si vemos Mateo 27:44, dice de esta manera, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Marcos lo expresa de una manera similar. Marcos 15:32 dice de esta manera, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mateo y Marcos eh, dicen que ambos ladrones estaban hablando mal de Jesús. Lucas habla de que uno era el que estaba burlándose de Jesucristo. No es que hay una contradicción entre la Biblia o entre los escritores. La forma en que ellos vivieron el momento fue diferente. Y es posible que ambos ladrones se estaban burlando de Jesús. Y uno de ellos se arrepintió al ver la actitud de paz de Jesús. Es posible, ¿verdad?, que en el transcurso de todo lo que estaba sucediendo, eh, aquel ladrón sintió remordimiento, ¿verdad? Y sintió compasión por el dolor de Jesucristo, que al final ellos mismos también estaban sintiendo ese martirio, ese dolor de la crucifixión, de ser clavados y ser también golpeados, ¿verdad?, por los soldados romanos. Entonces, si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, podemos darnos cuenta también que muchas áreas de nosotros hemos actuado así, ¿verdad? Que tal vez hemos hecho algún comentario y que al momento el Espíritu Santo, ¿verdad?, entra en nosotros y nos llama atención y sentimos ese remordimiento y decidimos cambiar de pensar y cambiar
esa actitud que estamos realizando. Bien, el ladrón. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Qué maravilloso es lo que está sucediendo aquí. Y quiero que lo volvamos a leer para entender cómo este ladrón, ¿verdad? Estaba viendo su presente y su futuro de una manera diferente a su compañero. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, lo regañó, ¿ni aún temes tú a Dios? Este ladrón reconoce que Jesucristo era Dios, estando en la misma condenación, estando en el mismo sufrimiento. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Está reconociendo que están ahí por sus actos, por su forma de actuar. Mas este ningún mal hizo. Lo que el ladrón le decía a su compañero es que aceptaba sus faltas y sus malas acciones lo llevaron ahí, a ser crucificado. Podemos ver dos tipos de acciones bajo una misma situación. Ambos ladrones estaban crucificados y ambos ladrones estaban en la misma distancia de Jesús. Ambos estaban viendo y escuchando las agresiones que hacían a Jesús, pero solamente uno reconoció la gracia que Jesucristo estaba regalando en ese momento. Y aún más reconociendo la persona de Dios encarnada en el cuerpo de Jesús. Eso es lo mismo pasa en la actualidad. Toda la humanidad está bajo las mismas situaciones y necesidades. Pero somos pocos los que podemos acercarnos a la gracia de Jesús. Este pasaje ha sido de mucha contienda, porque aquel ladrón que decidió creer es aquel que estaba en las mismas condiciones de Jesús, pero que sabía que estaba ahí injustamente, sabía que Jesús estaba ahí injustamente. Recibió salvación este ladrón. Entender que alguien que nunca había pasado por las aguas bautismales, o por una preparación bíblica, o por estudios, o que había tenido un trabajo dentro de una iglesia o dentro de una congregación, o que había sufrido a causa de Jesucristo, ¿verdad? Para muchos es difícil entender que éste recibió salvación y que no es normal para algunos. ¿Por qué? Porque una vez más Jesucristo nos enseña la importancia de creer en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros entender de la gracia? Bueno, es porque somos egoístas y queremos que los demás pasen por el mismo desierto que yo pasé. No vemos justo que alguien adquiera el regalo de Dios sin méritos, según nosotros. Es lo mismo que estaba pasando con aquel ladrón. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que se haya olvidado todo lo mal que había hecho y haya recibido una vida eterna? Esa es la gracia de Dios que solamente Él puede dar. Y cuando nosotros venimos a los pies de Él, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enseña y nos da entendimiento sobre este tipo de situaciones. Creemos que los demás no son merecedores de lo que a nosotros nos ha costado años alcanzar. Nos adueñamos de la justicia y estandarizamos la gracia según nosotros. Creemos que solo los que están siguiendo nuestras doctrinas son merecedores de estar con Jesús en el paraíso. Y lo que Jesús enseñó durante su ministerio fue lo contrario. Dio esperanza a cada persona desamparada y llena de pecado. Las palabras de Jesús casi siempre terminaban en ve en paz y no peques más. Y de eso se trata la gracia, esparcida en lo más alto grado durante la cruz.
Jesús estaba sintiendo el dolor que sufría este ladrón, el cual era físico y espiritual. En ese momento Jesús ofrece el mayor regalo que podía recibir un individuo en esas condiciones, la vida eterna. Aún el ladrón entendió que la muerte física era un hecho, pero que había algo más a lo que podía optar. Vamos a leer Romanos 3:23. La palabra de Dios dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un versículo que debe permanecer en nuestra mente. Nosotros tenemos que atesorar este versículo, porque lo que aquí se nos está enseñando nos va a permitir entender y dar apertura, ¿verdad?, a todos aquellos que tienen errores, pero que tienen la oportunidad de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por todo lo que yo pequé, estoy destituido de la gloria de Dios. Jesucristo le estaba dando el regalo de la gracia a este ladrón que solo sabía hacer el mal. Hay una porción de la Biblia donde Jesús nos hace ver que no existe ninguno que sea merecedor de estar en el cielo, aparte del versículo que acabamos de leer. Mateo 5, el versículo 21 y 22 dice de esta manera: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Al leer este pasaje me doy cuenta que solo aquí, por mi fuerza, yo ya estaría condenado. El simple hecho de enojarme con mi hermano, con mi prójimo, y puede ser con alguien de mi misma sangre, y expresar ciertas palabras de mi boca hacia él, eso es motivo para ser apartado del plan de Dios. Esto es ley versus gracia. El versículo 27 dice de esta manera: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está el mandamiento, ¿verdad? Y también Dios nos da la gracia. ¿Por qué? Porque podemos ver que cualquiera de nosotros que esté en cualquier lugar público o en cualquier lugar que mire pasar una dama y que la volteemos a ver, ya desde ese momento nosotros hemos pecado. Es suficiente motivo para estar fuera o para recibir condenación. El versículo 31 y 32 dice de esta manera: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada, comete adulterio. Nos llama a perdonar durante el matrimonio, la falta dentro del matrimonio. Y más que esto, nos enseña que somos responsables de nuestra pareja después que haya sucedido algo. Qué difícil. El versículo 38 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Se complican más las cosas. La ley nos dice que podíamos desquitar las faltas del prójimo, que lo que el prójimo me hizo yo tengo derecho a hacerlo por ley. La gracia nos enseña a perdonar independientemente de la falta. Qué difícil es cumplir todo lo que Jesucristo está mencionando en este listado.
termina con una frase que yo creo que es la frase en la cual nos pone a todos los seres humanos bajo un mismo nivel. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y termina la receta del pastel y coloca una cereza arriba y nos dice que seamos perfectos como el Padre lo es. Mire que no nos está, eh, no nos está comparando, ¿verdad? Con un ministro o con un sacerdote o con cualquier persona del círculo que él tenía con sus discípulos o cualquier persona que él tenía a su alcance. Nos está comparando la perfección con, con Dios. Ser perfecto como el Padre lo es. Si ya con lo que la ley se especifica o especificaba, ¿verdad? Era muy difícil, más algunas leyes que fueron agregadas durante el caminar del pueblo de Israel, ¿verdad? Que incorporaron a los 10 mandamientos, era difícil cumplirlas. Cuando Jesucristo nos da este nuevo listado, podemos ver que es aún más complicado. Pero Jesucristo no nos estaba diciendo esto para que nos sintiéramos tristes o para que dijéramos estamos condenados, no tenemos opción. Lo que nos estaba diciendo es que somos pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Que lo que Él estaba haciendo, esa condición que Él estaba en la cruz, era precisamente para que nosotros tuviéramos opción a tener salvación, a que no fuéramos condenados. Jesucristo nos enseña que somos capaces de adquirir la salvación por nuestra fuerza. No podemos adquirir la salvación por nuestros esfuerzos, porque solo los que son perfectos pueden estar en el cielo, y perfectos solo Dios. Es por ello que Jesús estaba en la cruz. Lo que nos acerca a cumplir los mandatos de Dios es la gracia que es derramada en nosotros. Cuando adquirimos la gracia, adquirimos el Espíritu Santo, que nos guía a tener un cambio y nos ayuda a cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo entender esa escena? Un ladrón que acepta que ha cometido todo tipo de falta, que está pidiendo que Jesús le ayude en su condición de pecador. Dentro de mi formación en la iglesia, se me instruía o aprendí eh, que mi conducta y mis faltas afectaban tanto mi relación con Dios como mi participación en las actividades de la iglesia. Recuerdo un momento donde tuve la mala experiencia, ¿verdad?, de pelearme con un compañero del colegio. Eso fue un viernes y el sábado temprano en la mañana lo hablé con el pastor. Esa noche del viernes oré para que Dios perdonara mi falta. Él sabía que estaba muy mal, estaba destrozado por dentro porque sabía que no era correcto lo que yo había hecho. Esa noche lloré, estuve llorando mucho y oré, ¿verdad? Porque sentía y necesitaba que Dios perdonara mi mala acción. El sábado, cuando lo conversé con el pastor, me dijo que definitivamente estaba mal lo que había hecho y que debía pasar por un tiempo de reconciliación con Dios. Yo le expliqué que yo ya me sentía bien con Dios, que yo sentía que Él había perdonado mi falta, porque mi arrepentimiento era genuino. Me tocó entrar en un periodo de disciplina, aunque no fue por mucho tiempo. Esto trajo a mi vida un enfrentamiento interno, porque me pregunté, si Dios me ha perdonado, ¿por qué tengo que pasar por un duelo impuesto por una doctrina? Dejando en segundo lugar la gracia. Dios me perdonó, pero no la justicia humana. La justicia humana necesitaba, ¿verdad?, poner una disciplina para que la estructura de lo que nosotros como humanos hemos hecho a través de alguna doctrina o a través de algún reglamento interno, ¿verdad?, pueda ser cumplido tal como fue especificado en su momento.
Se nos olvida que estamos en un proceso de formación cada día y que la perfección solamente es de Dios. Entonces, mi conflicto interno, ¿verdad? En un momento dado se hizo muy grande hasta que entendí, hasta que entendí que si Dios me perdonó, ¿verdad? Entonces, mi relación con Él está bien. Ahí, hasta ahí podemos cumplir. Hoy mismo oré al Señor Jesucristo para que limpie mi corazón y mi mente, para que este mensaje que estamos transmitiendo en esta noche no se vea interrumpido por mis imperfecciones. Y es por eso que el Espíritu Santo está en nosotros. Dios sabe que fallaremos, pero también sabe que podemos ir delante de Él y recibir perdón. El podernos purificar por medio de la oración es una herramienta tan importante en nuestras vidas que nos permite acercarnos a la presencia de Dios, a estar con Jesús. Y es lo que vamos a ver más adelante, cómo estos dos ladrones no entendieron esa misma oportunidad que ambos tenían. Cualquier persona que no tiene a Cristo en su vida podría pensar que la gracia funciona como que podríamos pecar y hacer lo que queramos durante el día y que por la noche podríamos ir a pedir perdón y comenzar un nuevo día haciendo lo que queramos. No funciona así. Cuando Cristo reina en nuestras vidas, es maravillosa, es maravilloso esa fuerza interna que nos guía a hacer lo correcto. El Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a hacer lo correcto. Y que a medida que pasa el tiempo y nos esforzamos por conocer a Dios, nuestra parte espiritual gobierna nuestra parte carnal y pecaminosa. Si fuera por nosotros, la mayoría sería declarada en condenación. Si fuera juicio nuestro, la mayor parte de las personas que conocemos serían condenados. Porque somos nosotros que queremos estructurar cómo debe salvarse o quién podría tener salvación. Y no funciona así. La gracia que Jesucristo nos da trabaja de una manera diferente. La crucifixión de Jesús está rodeada precisamente por este efecto. Muchos le gritaban crucificarle, porque ni él se pudo salvar de la mala intención de muchos, sabiendo que no debía nada. Somos muy buenos en señalar las faltas de los demás y eso es hasta un gran negocio en estos días. El chisme, el levantar falsos a los demás atrae la curiosidad de muchos y la falta de empatía. Las redes sociales están plagadas de esto. Jesucristo nos enseña que la única manera de estar en el cielo es ser perfectos como el Padre es perfecto. Mateo 5:48 lo dice de esta manera: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este comentario de Jesús nos pone a un mismo nivel a todos, a ustedes, a mí, a nuestro prójimo, a todos los que conocemos. Nunca podemos llegar a ser perfectos como Dios, por lo que necesitamos de la gracia para poder acceder a una nueva vida. Jesús no estaba viendo las faltas de aquel ladrón, como no mira las faltas de aquellos que han cometido faltas que a nuestros ojos son imperdonables. Es casi imposible para nuestro entendimiento cómo algunas personas pudieron adquirir salvación después de su actuar. Por eso, actúa el amor de Jesús, el cual sobrepasa todo nuestro entendimiento y es el que da salvación. Si remito esa gracia a mi vida, tengo que reconocer que si no fuera por el sacrificio en la cruz y por la sangre derramada, mi vida estaría en condenación, porque soy una persona pecaminosa. Y la gracia no es una licencia para pecar. No se trata que si la salvación se pierde o no. No se trata que puedo llevar una vida desordenada y poder pedir perdón cada noche y levantarme al día siguiente realizando las mismas malas conductas que no agradan a Dios. Si creemos en Jesús, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tendremos vida eterna, así lo dice su palabra.
Y esa verdad es la que nos permite luchar día a día con nuestro pecado, con la ayuda del Espíritu Santo. Y luchar por dejar atrás nuestras conductas pecaminosas. Nosotros estaremos toda nuestra vida, mis amados, en el proceso de rehabilitación del pecado, luchando por no cometer las faltas que desagradan a Dios. Y es maravilloso cuando entendemos, pues en nuestras manos, la condenación de nuestro prójimo. Y más aún, que podemos ser perdonados y comenzar una nueva relación con Dios. Con ambos ladrones podemos ver las dos actitudes que tenían en el momento en que estaban siendo enfrentados con el mensaje de Jesús. Un ladrón prefirió unirse a los insultos contra Jesús en la cruz, porque entendía que su pecado era tan grande que era imposible sanar su conducta. Al contrario del otro ladrón, que posiblemente eran cómplices de fechorías, decidió confiar en lo que había escuchado de Jesús. Jesucristo no era un desconocido en ese momento. Su mensaje de salvación, sus milagros y su presencia era ya conocida. Ya había pasado más de 3 años desde su ministerio, por lo que ambos ladrones sí sabían quién era Jesús. Por lo menos habían escuchado el nombre de él y lo que él había hecho en este tiempo. El mensaje de Jesús siempre fue y ha sido que nos ama sobre todas las cosas, que no espera que resolvamos nuestros conflictos para conocerle, porque por el contrario, quiere que le conozcamos así de imperfectos para que él comience un proceso de cambio. No podemos comenzar a creer tener una vida correcta para tener un encuentro con Dios. Es al contrario. Él nos acepta así como somos, así como estamos. Eh, en condiciones a veces tan tristes en nuestra vida, que Él está ahí dispuestos a salvarnos, a tomarnos de las manos, a darnos un nuevo sentir a la vida. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que usted que me escucha, si cree que no tiene salida para su vida, le tengo buenas noticias. Dios espera que le busque, ya que tus pecados, perdón, no pescados, pecados, como los míos han sido perdonados. Y no importa nuestra condición, Jesús puede entrar en todas las áreas de nuestra vida para comenzar un nuevo cambio. Por eso no se puede discutir sobre si se pierde o no la salvación. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, el cambio será inminente. Nosotros lo podemos experimentar. Es lo maravilloso de estar con Cristo. Que si estamos con Él, si Cristo está en nuestras vidas, nosotros tenemos un cambio asegurado y vamos a tener un cambio completo por aquellas cosas que hacíamos mal. Esa es la bendición, esa es la maravilla de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Podemos ser criaturas nuevas, podemos entrar en una nueva etapa, en una nueva era para nosotros. Podemos realmente tener un cambio para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. De eso se trata Cristo en nuestras vidas. El versículo 42 dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Quién dijo esto? Estaba hablando el ladrón arrepentido. Estaba reconociendo que la figura de Jesucristo era Dios y estaba seguro que Jesucristo iba a regresar por aquellos eh, que estaban o que iban a ser salvos posteriormente, iba a venir por su pueblo. Es maravilloso esta parte de la porción de la Biblia. El ladrón que posiblemente solo había escuchado de Jesús y que nunca había tenido un encuentro personal anteriormente con él, estaba predicando y estaba diciendo que Jesús iba a regresar por su pueblo.
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas por tu pueblo. El ladrón entendió el trabajo y todo el ministerio de Jesucristo en ese corto tiempo que estuvo al lado de él. ¿Quién estaba hablando? El ladrón arrepentido. El que había entendido que Jesús era su oportunidad de redención y perdón. Él sabía que no era merecedor de compasión, pero entendió que Jesús era su único camino hacia una nueva vida. Eso se llama gracia. Jesucristo estaba ahí precisamente para sellar una nueva etapa para nosotros. Esta nueva era será liderada por la gracia de Jesús para la humanidad. Antes de todas nuestras faltas, primero está el perdón que podemos recibir si decidimos creer en Él. Dios nos ama como somos. Él nos abraza así de sucios, así de pecadores. En la parábola del hijo pródigo, el padre ve a su hijo que viene a lo lejos, dice la palabra de Dios, y corre y le abraza. El hijo está sucio, viene de estar con los cerdos, viene sucio, su ropa está sucia, él tiene días de no haberse bañado, tiene días de no haber comido, pero el padre no le envía a limpiarse, no le envía a cambiarse o a bañarse. El padre le abraza, el padre lo acepta, el padre lo ama. Dios hace lo mismo con nosotros, nos abraza así con todos nuestros pecados y nuestras faltas. Eso recibió el ladrón que estaba a su derecha, recibió el perdón y la gracia. Jesucristo estaba acuerpando, lo estaba abrazando, le estaba dando entrada a su reino, aún así en las condiciones que este ladrón estaba. El que el ladrón expresaba que su condición en ese momento, al estar condenado a la muerte, era resultado de sus malas acciones, es una amplia demostración de lo que la gracia puede llegar a ser en nosotros. Lucas 23:43 dice de esta manera: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hemos hablado durante todo este tiempo de todo lo que estaba alrededor, de todos los acontecimientos alrededor de Jesucristo. Y hasta este momento, Jesucristo pronuncia las palabras. Todo lo anterior era que él estaba escuchando y estaba viendo tanto lo que estaba sucediendo abajo de él como lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero la gracia de Dios, la gracia de Jesús estaba tanto con aquel ladrón que le estaba pidiendo una nueva oportunidad, como para aquel ladrón que le estaba humillando, como para aquellos soldados que lo estaban golpeando, como para aquellos conocidos de Jesús, hermanos de Jesús, que le habían conocido y estaban sufriendo por él, como también aquel pueblo que le estaba gritando. La gracia estaba para todos por igual y dependía de cada uno de ellos aceptarla o no. En este caso, este ladrón que estaba a su derecha decidió aceptar la gracia de Jesús. Antes de entrar a la conclusión de este pasaje, ¿verdad? Precisamente de este comentario de Jesús, ¿verdad? Hay que situarnos en la condición de Jesucristo en la cruz. Jesús estaba en el Gólgota. Lo que ahí estaba sucediendo era algo terrible. Los cuerpos estaban desnudos, clavados a un palo con una barra de madera transversal en forma de T. Manos y pies clavados. El peso del cuerpo estaba desplomado completamente bajo su mismo peso. Y la cabeza estaba colgante. El mal olor era inminente debido a la cantidad de sangre derramada y los cuerpos consumidos a causa de las torturas. La necesidad de tomar agua por las altas temperaturas, los animales alrededor de ellos y el dolor insoportable a la espera que los cuerpos
pudiesen colapsar y llegar a la muerte para cada uno de ellos. ¿Cómo entender la actitud de Jesucristo? Que a pesar de todo este dolor, las humillaciones, las torturas, aún pueden salir de su boca palabras de compasión y de amor. Quiero compartir un comentario de Antonio Marín sobre este tema. Nuestro pastor Moisés nos regaló varios documentos, ¿verdad?, para poder desarrollar el tema. Y cuando leí esto, me llenó y quiero compartirlo con ustedes para que podamos ver de otro punto de vista lo que estaba sucediendo en la cruz. Él escribe de esta manera: la suerte de estos dos hombres que suben con Jesús hacia el Calvario es misteriosa. Toda vida que se aproxima a Jesús para rechazarle o para aceptarle alcanza de golpe la profundización de su ministerio. Y pasa lo mismo en nuestro tiempo, ese maravilloso misterio que rodea a quienes lo aceptan y a quienes lo rechazan. El que acepta recibe salvación, pero el que le rechaza recibe condenación. El destino desigual de estos dos hombres representan dos actitudes extremas ante el sufrimiento. El dolor puede liberar a las almas y puede también revelarlas. Dios lo orienta hacia la santidad, pero las almas pueden alcanzar contra Dios y llenarse de amargura. ¿Cuántas veces el dolor por alguna situación propia o familiar o cercana nos han alejado de Dios y nos han llenado de amargura? Y tenemos la opción de ir ante Él para sentir ese respaldo y ese abrazo que Dios nos da cuando le buscamos. Y tenemos esas dos opciones: o le aceptamos o le rechazamos, de acuerdo a nuestra condición o a nuestro deseo. Hay cruces de blasfemia y cruces del paraíso sobre la colina del Calvario. Las tres cruces sangrientas parecen iguales. Para los ojos es el mismo espectáculo horrible, la misma tragedia. Para los soldados el mismo servicio de guardia. Pero por pura simetría han puesto en medio aquella en que había de clavarse una inscripción: este es el rey de los judíos. Por eso es necesario discernir con mucho cuidado no el sufrimiento, sino la causa. La pena de un criminal puede ser igual a la de un mártir, pero la causa es distinta. Hay tres hombres crucificados. Uno da salvación, otro la recibe y otro la menosprecia. Para las tres es igual la pena, pero distinta la causa. Tres palabras que brotan del corazón de las tres cruces hacen ver el abismo que los separa. Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo: ¿no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sabía que Jesús se llamaba el Mesías, conocía, lo había escuchado. Como se crucificaba a lo largo de los caminos, podía oír también las ironías de los transeúntes, de los que estaban alrededor de él. Los transeúntes le injuraban moviendo las cabezas y diciendo: va, tú que destruías el templo de Dios y lo reedificabas en 3 días, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Esto está en Marcos 15:20. Igualmente, los príncipes de los sacerdotes se mofaban, se burlaban entre sí con los escribas diciendo: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, baja ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Marcos 15 en el 31-32. Habría oído en este hombre,
pero tal vez la rebeldía de este hombre fue más profunda. Quizás se había rebelado contra la vida haciéndose bandido. Estamos hablando del ladrón que estaba insultando a Jesucristo. Sabía que se exponía, había aceptado de antemano cualquier eventualidad. Ahora estaba atrapado. Era una regla de juego. Perdón. No quedaba ya más que morir en silencio para salir del mundo sin esperanza. Esto pasa con muchas personas. Están tan atrapados eh, por sus problemas o sus pecados o sus vicios, sus faltas, lo que sea, ¿verdad? Que no encuentran salida. Prefieren morir, ¿verdad? Que dar una oportunidad de esperanza. También el dolor del segundo crucificado es atroz. Y sin embargo, porque la destrucción del cuerpo va a llegar consigo la del alma. El cuerpo iba a ser destruido en ese momento. Él iba a morir, pero el alma podía tener un cambio, un futuro, una esperanza. Hay un valor en el que piensa el buen ladrón más que en sí mismo. Él piensa en la justicia. La justicia es imperecedera, brilla como una estrella de Dios. Se dice, definitivamente apuesta por este condenado a muerte contra la iniquidad del mundo entero. Su corazón le arde ya en el pecho y grita, Jesús, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Llega entonces la respuesta de Jesús. Hacía ya algún tiempo que la presencia silenciosa de Jesús actuaba sobre este hombre. Desde el instante en que se les encaminó a los tres hacia el Calvario, su mirada se fijó enseguida sobre sus compañeros. Era lógico que al estar Jesucristo crucificado, iba a ver a sus dos compañeros. Y a pesar de su condición, no iba a desaprovechar la oportunidad de poderles brindar una esperanza y una vida nueva a cada uno de ellos. Debemos entender que existen situaciones en nuestra vida donde el dolor, la desesperanza puede alejarnos o acercarnos de la presencia de Dios. Lo mismo pasó con estos dos ladrones. El de la izquierda marcó su futuro porque fue consumido por sus acciones. Y aunque tenía la oportunidad de ser libre, espiritualmente decidió continuar con su desgracia hasta el final. No tiene que ser nuestro caso, no tiene que ser el tuyo, no tiene que ser el mío. Dios nos llama hoy. Hoy quiere entrar en nuestras vidas. Mientras exhibía el castigo por nuestros pecados, allá en lo más alto del Gólgota, allá en donde todos podían ver y oír, Jesús en medio del dolor deja bien claro que el hombre que se acerca a la cruz, reconociendo sus pecados y creyendo en Él como su Salvador, tendrá el perdón y verá la gloria de Dios. Lo mismo dijo el profeta Isaías. Isaías 1, 18 al 19. Lo vamos a leer para que podamos afirmar las palabras de Jesucristo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieras y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué es lo que está diciendo este maravilloso versículo? No importa qué tan manchado estemos, si regresamos a Jesucristo, podremos ser completamente transformados. Si nuestros pecados fueran como la grana, si fuera de un color oscuro, un color rojo, un color completamente fuerte, ¿verdad? Así como la nieve serán emblanquecidos.
Jesucristo, por medio de la cruz, puede llegar a limpiarnos completamente de pecado. Podemos ser libres, podemos tener opción a tener una vida eterna con Él. Pero también en esa misma escena se presenta un cuadro triste de lo que es el orgullo y la arrogancia de lo que se pierde. Este mismo pasaje se aplica tanto al ladrón que decide humillar a Jesús como al ladrón que decide arrepentirse y pedir perdón y buscar ayuda y salvación por medio de Jesucristo. Tenemos la bendición de ser aceptados con nuestras manchas de vida. Solo tenemos que aceptarla como nuestro Salvador y recibir la vida eterna. ¿Qué implica estas palabras de Jesús después de un largo silencio? Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras de Jesús son una culminación de un periodo de dolor físico y comienza una etapa después de muerte. Este ladrón firmó su pase directo a la vida eterna. Se jugó la mejor decisión de su vida, pero sobre todo decidió actuar independientemente de su condición y decidió actuar a tiempo. Estas mismas afirmaciones las recibimos nosotros el día que recibimos o decidimos dejar entrar a Jesucristo en nuestras vidas. Esa nueva condición de limpieza y poder estar completamente seguros de tener una vida eterna. Esa paz es inexplicable. No podemos explicar esa paz cuando Cristo está en nosotros. La segunda palabra es una palabra de esperanza y de salvación. Jesús le habló palabras de confianza y de salvación al ladrón arrepentido. Esperanza es la confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. ¿Qué deseaba el ladrón arrepentido? El ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que lo salvara del castigo. No le pidió que lo bajara de la cruz. No le pidió que hiciera un milagro y que su cuerpo no sufriera ningún dolor. El ladrón arrepentido no hizo ninguna demanda terrenal. Pidió que el Rey de Reyes se acordara de él cuando tomara posesión de su reino. Hoy, Jesús tiene para nosotros palabra de esperanza. Jesús prometió vida eterna al ladrón arrepentido, igual que lo prometió y lo promete para ti y para mí. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, este es el día. Hoy puedes hacerlo. Hoy podemos ver que no importa nuestra condición, Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Si estás luchando con tu pecaminosidad, no te rindas. Esta batalla ya la venció Cristo en la cruz. Mis hermanos, este fue el desarrollo de la segunda palabra de Jesús en la cruz. Es pura gracia, es puro amor. Nos enseña que no importa nuestra condición, Él está ahí para recibirlo. Él nos ama, que Él desea que podamos nosotros conocerle y podamos tener un cambio para, para nuestro beneficio, pero sobre todas las cosas, para poder compartir una vida eterna junto con Él. Si tú quieres que Jesucristo entre en tu corazón, solo tienes que decirle que crees en Él, que necesitas tener un cambio, que necesitas tenerlo en tu vida. Y verás cómo el Espíritu Santo entra en tu vida como lo hizo en la mía hace muchos años atrás. Y desde entonces yo puedo dar fe que no me arrepiento de ese momento. Y todas las experiencias que he pasado y todos los desiertos que he podido pasar, no he podido lograr llegar al otro lado porque Jesucristo está en mi vida, está en la vida de mi familia. Y yo quiero lo mismo para ti, que tengas la certeza que hay alguien que no te deja, que te ama como me ama a mí con mis errores, que me ama y me regaña cada vez que
que yo hago algo mal, pero sobre todas las cosas, que no me deja desamparado, como no te va a dejar a ti. Mis amados, esta fue la segunda palabra de Jesucristo en la cruz. Eh, a mí, en lo personal, me ha tocado mucho. Me ha abierto la mente en el sentido de que no soy nadie para juzgar a los demás. No soy digno de juzgar a los demás. eh, que no soy merecedor de dar juicio, porque estoy en la misma condición de los demás. Mi pecado no es más grande que el tuyo. Eso es lo que yo he aprendido. Y que por su gracia, tú y yo podemos ir al mismo lugar que Él está. Si aquel ladrón, con todo lo que había hecho, logró salvación y logró entender el mensaje, solamente con la presencia de Jesucristo a su lado, entonces, ¿qué no más podríamos hacer tú y yo? Que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y que tenemos el mensaje de Él por medio del Espíritu Santo y por medio de todos aquellos servidores que deciden compartir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Mis amados, espero que este mensaje les haya llenado su corazón como lo ha hecho en mi vida y estamos aquí para servirles y espero que no dejen de luchar por tener una mejor vida, por conocer más a Jesucristo, por conocer más su amor y su presencia en nuestras vidas. Mis amados, eh, nos estamos viendo durante las diferentes actividades de la congregación. No deje de asistir a la iglesia, no deje de reunirse, mis amados. Es muy importante. Eh, Lastimosamente no tenemos con mi familia la oportunidad de estar ahí presencialmente, pero Dios sabe que no nos perdemos un tan solo domingo, un tan solo domingo. Estamos ahí con el deseo de alabar a Dios, de recibir su palabra, de recibir lo que Él tiene, de compartir con ustedes también ese momento que Dios nos da de poderle alabar y glorificar. Buenas noches, Dios les bendiga.